Bangkok, la vibrante capital de Tailandia, fue el escenario inesperado de una amistad que encerraba un oscuro secreto. En esta ciudad de sonrisas y contrastes, dos españoles se cruzaron: Artur Segarra, un fugitivo de la justicia española, y David Bernat, un consultor privado de gran éxito, millonario con un próspero futuro y muchos planes y sueños por cumplir. Lo que comenzó como una aparente amistad entre estos dos hombres, pronto se revelaría como una trampa mortal. La relación que parecía prometedora terminó en una tortura y crimen atroz en 2016. Acompáñame en este caso que todavía, a día de hoy, tiene un culpable y muchos cabos sueltos. Comenzamos. David Bernat nació a finales de los años 70 en L'Albi, un pequeño pueblo de unos 800 habitantes en la provincia de Lleida, España. Fue el primogénito de una familia humilde que, con mucho esfuerzo, logró ofrecerle a sus hijos una educación de calidad. Tras estudiar en la Universidad La Salle, David obtuvo su título en ingeniería. Posteriormente, cursó un máster en Administración de Empresas en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Navarra y otro en la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley. Con el tiempo, su especialización en telecomunicaciones lo llevó a trabajar principalmente en países asiáticos, donde construyó una carrera brillante como consultor independiente, especialmente demandado en el mercado asiático. Después de vivir casi 5 años en Singapur, se trasladó a Teherán y, en 2016, se instaló en Bangkok, donde alquiló una propiedad y disfrutaba de la ciudad y el país. A pesar de su vida en Asia, David siempre regresaba a su pueblo natal, donde estaba restaurando una casa que había heredado de sus abuelos. Cuando el trabajo le impedía viajar, mantenía el contacto frecuente con su familia a través de llamadas telefónicas o videollamadas. Bernat formaba parte de la pequeña comunidad española en Bangkok, donde solía coincidir con otros compatriotas en locales populares como la discoteca Clímax. David Bernat no era el más popular entre los españoles de Bangkok, pero sí era una figura bien conocida en varios rincones de la vibrante capital tailandesa. En ciertos bares, su llegada nunca pasaba desapercibida. Las chicas que bailaban en las barras americanas dejaban lo que estuvieran haciendo para acercarse a saludarlo. Gritaban su nombre, lo abrazaban y se mostraban muy contentas de verlo. Bernat, con su sonrisa afable y su actitud cálida, se había ganado un lugar especial en la noche más canalla de Bangkok. A pesar de ser un hombre de figura menuda y mirada luminosa, nunca le faltaba la compañía femenina. No solo por su trato generoso y respetuoso, sino porque ante todo era un hombre generoso con el dinero y obsequios que pocos podían permitirse, tanto con las chicas como con los amigos que le rodeaban. Fue en uno de estos encuentros donde otro español, Artur Segarra, oriundo de Terrassa, Barcelona, conoció la vida y exitosa carrera de David. A pesar de tener una edad similar, sus trayectorias no podían ser más distintas. Mientras David había construido una carrera profesional brillante y dentro de la legalidad, Artur vivía al margen de la ley desde joven. A los 18 años, su padre lo involucró en una estafa inmobiliaria, dejándole una considerable suma de dinero, lo que marcó el inicio de su vida delictiva. Con el tiempo, Artur tuvo 3 hijos con una mujer rumana y replicó el modus operandi de su progenitor, usando a su pareja y familiares como testaferros para apropiarse de bienes de manera fraudulenta. Artur, de hecho, estaba siendo investigado en España como uno de los cabecillas de una red criminal que perpetró la mayor estafa hipotecaria del país, conocida como la Operación Cocoon, en referencias a la película Cocoon, cuyas víctimas ancianos compartían similitudes con los protagonistas de la cinta. Junto con el abogado Francisco Comitre y el notario Enrique Peña, Artur engañaba a ancianos,
comprando sus viviendas a cambio de una supuesta renta vitalicia que solo pagaban durante unos meses, antes de desaparecer. Las estafas superaron los 3 millones de euros, permitiendo a Arthur hacerse con 17 viviendas, 18 vehículos y el control de 67 sociedades. Muchas de estas propiedades estaban a nombre de familiares, quienes negaron conocer los detalles de los negocios, aunque siempre hubo sospechas de su complicidad. Entre las propiedades destacaba una casa de 130 metros cuadrados en l'Eixample, Barcelona, valorada en 800.000 euros. Arthur fue el único de los 15 imputados que logró escapar y en 2014 se instaló en Tailandia. Allí alquiló una propiedad y comenzó una relación con una joven local, Prithsana Sainubon. Durante su estancia en Bangkok, se las arregló para coincidir con David en varias ocasiones, ganándose su confianza con fines ocultos. Bernat, de manera afectuosa, lo llamaba uno de sus amigos delincuentes. Segarra era bien conocido en la escena nocturna de Bangkok, un hombre que no pasaba desapercibido, sobre todo por su inclinación a hablar más de la cuenta y de su vida delincuencial. Muchos sabían que estaba huyendo de la justicia española, pero eso no parecía detenerlo ni importarle a David Bernat, a quien le gustaba su amistad y su compañía en las noches de Bangkok. En Navidad de 2015, David regresó a España para pasar las fiestas con su familia, momento en el que les comentó sobre un nuevo proyecto en Irán que duraría un año, tras lo cual planeaba retirarse y vivir de sus inversiones, alternando su tiempo entre Bangkok y Lalví. Arthur también tenía un plan de negocios para el 2016, pero como siempre era algo ilegal. La vida de Segarra giraba en torno a las noches interminables en Bangkok, donde las mujeres se convertían en su obsesión más persistente. La situación de Arthur era crítica. Debía dinero a muchísima gente y consumía más de la cuenta. No probaba el alcohol, pero consumía metanfetamina cada vez con más frecuencia. Según los que lo trataron esos días, estaba desesperado y dio un plan que incluía el secuestro de David Bernat con el objetivo de apropiarse del dinero que éste tenía en una cuenta bancaria en Singapur, 1 millón de euros, del que el consultor alardeaba que serviría para retirarse a los 40 años. El 20 de enero, David Bernat voló desde Irán a Bangkok para pasar unos días de descanso. Arthur Segarra quedó con él ese mismo día. El asesor y el delincuente se habían hecho cada vez más amigos, o eso pensaba Bernat, quien confiaba en él. Aquella noche, Arthur recogió a David y lo llevó a su casa, donde, sin que él lo supiera, le esperaba la muerte. Nunca más se vio salir a Bernat. Arthur lo mantuvo en cautiverio y lo martirizó durante 6 días, sin agua y sin comida, y le infligió torturas graves sobre su cuerpo con la intención de que le diese las claves para transferir el 1 millón de euros que tenía en Singapur. Entonces, alrededor del 26 de enero de 2016, tal y como han establecido los forenses, acabó con su vida por estrangulamiento. A fin de deshacerse del cuerpo, lo descuartizó y lo guardó en el congelador de su apartamento, así como parte del material utilizado para quitarle la vida a David. Por esa época, su novia tailandesa pasaba días en la casa y el hombre le advirtió que por nada del mundo abriera el congelador. Las primeras alertas sobre la posible desaparición de David se dieron desde Teherán. Se comunicaron con un amigo en Bangkok, preocupados porque el ejecutivo catalán no había acudido a una importante reunión de trabajo en la capital iraní, y eso no era propio del consultor, que era escrupulosamente responsable con su trabajo. La familia de Bernat también estaba preocupada, ya que no tenían comunicación con David desde hacía días, y había recibido mensajes muy desconcertantes y mal escritos desde el móvil de su hijo, diciendo que estaba muy colocado. Por supuesto, esos mensajes fueron escritos por Segarra, que seguramente bajos los efectos de las sustancias escribía de forma incoherente y errónea,
así como también lo hizo en varios mensajes enviados al Banco de Singapur, en el intento de suplantar la identidad de David Bernat. Finalmente lo consiguió y pudo transferirse el dinero del consultor a sus cuentas. Segarra, al ver que se buscaba a David y que más pronto que tarde su novia descubriría su secreto, decidió tirar los restos del ejecutivo al río que atraviesa Bangkok, el Chao Phraya. Fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio con bolsas de basura que cargaba en la moto. Entretanto, Arthur se había dedicado a la tarea de sustraer grandes cantidades de dinero en los cajeros automáticos de Tailandia. En el proceso, su rostro quedó registrado por las cámaras de seguridad. No mucho después, parte del dinero que Arthur transfirió a su cuenta fue enviado de forma encriptada a otras cuentas. La familia de David en España estaba angustiada porque habían transcurrido varias jornadas sin noticias suyas. Y eso era totalmente inusual. Buscando respuestas, acudieron a los mozos de escuadra para poner una denuncia sobre su desaparición en Tailandia y pedirles que se activaran los mecanismos de cooperación con las autoridades policiales tailandesas para verificar el bienestar del empresario. A partir del 30 de enero, comenzó a desvelarse el misterio. Ese día, los primeros restos del cadáver de un hombre aparentemente extranjero aparecieron flotando en las orillas del río Chao Phraya. A los pocos días, el 4 de febrero de 2016, la investigación policial determinó que se trataba del español David Bernat, reportado como desaparecido desde el 20 de enero. Asimismo, las autoridades estaban en posición de afirmar que, sin lugar a dudas, había sido víctima de acciones brutales que habían acabado con su vida. En las horas siguientes, el flujo de información fue trepidante e incluía los datos sobre las operaciones de dinero de la cuenta de Bernat a otras cuentas. Había también un claro sospechoso, Arthur, pero en ese momento las autoridades desconocían su paradero. Arthur había comenzado una huida por el sur del país. Abandonó su motocicleta en un punto cercano a la frontera con Camboya y cruzó hacia la nación vecina. Llevaba consigo su mochila y, según las investigaciones, una importante cantidad de dinero en efectivo. La novia de Arthur decidió acudir a la policía. Una vez allí, les confesó a los agentes que su novio le había advertido que no abriera el congelador, lo que levantó sus fuertes sospechas sobre el ocultamiento de algo muy grave, tal como en efecto ocurrió. Con ese dato clave y con los otros que manejaba la policía hasta la fecha, el viernes 5 de febrero de 2016, la policía local señaló a Arthur como el principal sospechoso en el caso, sin descartar la participación de alguien más. La foto de Arthur Segarra como fugitivo estaba en todos los medios de comunicación de Tailandia y se difundió muy rápido por los países vecinos. El domingo 7 de febrero de 2016, una pareja de turistas españoles en Camboya, que habían conocido el caso y visto la foto de Arthur, dio la voz de alarma a la policía, y Arthur fue detenido en Sihanoukville, una tranquila ciudad costera camboyana, donde sus esfuerzos por pasar desapercibido, llevando una chaqueta deportiva de mala calidad para cubrir sus tatuajes y una mascarilla para cubrir su rostro, habían conseguido el efecto contrario. Detenido en una celda de esa localidad y antes de ser entregado a las autoridades tailandesas, Arthur recibió a un periodista español al que le concedió las últimas declaraciones antes de ser deportado a Tailandia, y fueron: "Me van a matar como hicieron con David Bernat", con lo que daba a entender que había más gente implicada, pero nunca dio nombres, y negó haberle quitado la vida a David. Mientras se coordinaban los detalles de su traslado a Tailandia, la policía se encargó de llevar a cabo profundas pesquisas en los domicilios de Arthur y de David. En ambos casos se tomaron muestras de ADN. Con su foto y su perfil acaparando las pantallas de los noticieros en suelo español, los mozos de escuadra cruzaron los datos y comprobaron que el sospechoso, en el caso de David, era la misma persona a la que llevaban meses investigando en la trama de estafas hipotecarias del caso Kokun. Finalmente, el lunes 8 de febrero,
Arthur pisó de nuevo Bangkok, ya como detenido. Aunque Segarra negó su participación en la muerte de David, no así en el robo de su dinero. No obstante, la policía tailandesa descartó la hipótesis de que alguien más participara en el crimen y aseguró de que Arthur había actuado solo. Esa idea cobró fuerza cuando estuvieron listos los resultados de los análisis hechos en las dos viviendas. Tras atar muchos cabos y tener una historia coherente de lo ocurrido, el viernes 12 de febrero de 2016 tuvo lugar una rueda de prensa en la sede de la Real Policía de Tailandia para ofrecer a los medios las últimas actualizaciones sobre el caso. Al frente estuvo Panja Namen, el jefe de la investigación, y confirmó que Arthur había planeado de forma minuciosa las acciones con el objetivo de robar los activos bancarios de David. Se detalló que en la casa de Arthur se tomaron muestras que coincidían con el ADN del consultor, y en la casa de David había muestras de ADN de Segarra. La evidencia más importante era un rastro de sangre encontrado en las tuberías, pero de eso solo se habló de forma general, puesto que en ese momento las autoridades preferían no revelar ese dato al público. Al contrario de lo que señalaban los primeros indicios, no fueron encontradas evidencias de ADN en el congelador mencionado por la novia de Arthur. El general de la policía precisó que los agentes se hallaban tratando de determinar si el sospechoso se había gastado el dinero de David o si se lo había transferido a otras personas. Es decir, aunque creían que Arthur no obtuvo ayuda para matar a David, no tenían la misma certeza respecto al robo y a la organización del crimen. Así las cosas, aún existía la posibilidad de que hubiese más implicados en la extorsión. Tampoco se esclareció dónde fue todo el dinero de David Bernat, que Arthur traspasó en transferencias encriptadas. Esto hacía pensar que hubo más personas implicadas, pero la policía tenía prisa por cerrar el caso y no alargarse en las investigaciones. Ellos ya tenían a un implicado en el crimen y parecía no interesarle descubrir toda la verdad de quién más podía estar implicado. En este momento, las autoridades difundieron un vídeo en el que se veía a Arthur comprando en la tienda de bricolaje y herramientas, donde adquirió los instrumentos de los que se valió para seccionar el cuerpo del ejecutivo. Para finalizar, la policía aclaró que todavía faltaban 3 cosas por esclarecer: el sitio preciso donde se arrojaron las partes del cadáver, el lugar donde se desecharon las armas y la moto de David Bernat. Ya no se hablaba más de otros implicados en crimen. Aún así, el jefe de la investigación manifestó que con todas estas pruebas estaban seguros de poder enviar a Arthur a juicio. Llamaron a declarar a unas 40 personas, si bien ninguna de ellas fue testigo directo del crimen. Todas tenían datos que aportar en relación con el detenido y la forma en la cual se acercó a David y se ganó su confianza con fines inconfesables. En mayo de 2016, al cumplirse el periodo máximo de prisión provisional, la Fiscalía presentó cargos formales contra Arthur. 10 meses después del crimen, el Tribunal Supremo de Tailandia condenó en firme a Arthur Segarra a la pena capital por los delitos de secuestro, robo y asesinato premeditado. Además, debía devolver a la familia de David cerca de $22.000 como compensación por el dinero sustraído de las tarjetas de crédito del fallecido. Por su parte, Arthur continuó defendiendo su inocencia. Lo cierto fue que el proceso judicial contra Arthur fue bastante largo y duró casi 3 años, entre el inicio del juicio oral, el 1 de diciembre de 2016, hasta el rechazo de su última apelación por el Tribunal Supremo, el 20 de noviembre de 2019. Finalmente, en diciembre de 2019, dio el paso de reconocer la autoría de los hechos, con la intención de beneficiarse del indulto que concede el rey de Tailandia todos los 28 de julio, día de su cumpleaños. Así, en dicha fecha del 2020, su petición fue concedida y la cadena capital le fue conmutada por cadena perpetua.
El hecho de admitir su culpa no solo le quitó de encima la amenaza de la pena capital, sino que también le abrió las puertas a solicitar su traslado a una cárcel de España, donde tiene pendiente de la causa de Operación Cocoon por estafa inmobiliaria. Todavía no hay fecha para el futuro traslado. En estos últimos meses, Arthur sabe que seguramente se reunirá en la cárcel de Ban Quan con otro español que en agosto de 2023 cometió un crimen similar al suyo, Daniel Sancho, a quien le dirigió una carta en octubre del 2023, cuando todavía no había sentencia de Daniel Sancho, donde pedía que, por favor, oren por el señor Sancho y que se respete su presunción de inocencia. La oración es una gran defensa contra la tristeza y ayuda. Y mucho. En breve os traeré el caso de Daniel Sancho, que parece una copia del de Segarra, siendo aún más inquietante si cabe. Hasta aquí el caso de David Bernat. ¿Y a vosotros, qué os ha parecido? ¿Creéis que hubo más implicados? ¿Quién recibió el dinero en transferencias encriptadas? Me encantará saber vuestra opinión. Y si os ha gustado, os animo a dejar un like y a suscribiros para ayudar a seguir creando contenido. Por cierto, si tenéis interés en algún caso en concreto, hacédmelo saber para traeros el caso. Y recordad que la realidad siempre supera la ficción. Hasta el próximo caso.